Ahora os voy a presentar a Antonio Ortuño. Antonio Ortuño es psicólogo infanto-juvenil y terapeuta familiar. Lleva trabajando desde el año 1990 con diferentes problemáticas asociadas a la educación familiar, como son el manejo de conflictos, las rabietas, la falta de atención, la impulsividad, la ansiedad o las dificultades de relación social. En esta sesión nos hablará sobre familias inteligentes. Hola Antonio, buenos días y bienvenido. Buen día. Bienvenido, muchas gracias por formar parte de este congreso, Corazón Lector. Y mira, la pregunta que hago siempre a las personas que entrevistamos para empezar a calentar motores hace referencia a la persona. Entonces, quería preguntarte si nos podías explicar cuál ha sido el camino personal y profesional que te ha llevado a trabajar en esto de la convivencia familiar. Bueno, pues el otro día me lo saltó en LinkedIn, que llevo ya 31 años trabajando como psicólogo clínico en el ámbito familiar. Y yo empecé en el año 90 trabajando con drogodependientes, con personas que tenían problemas con el uso de drogas, en dos ámbitos, en el tratamiento y en la prevención. Y te das cuenta que efectivamente te pones a investigar por qué un ser humano llega a una determinada edad y realiza este tipo de comportamientos tan autodestructivos para ellos y para sus propias familias. Entonces vas viendo que realmente la base es la educación, la base es la familia, y yo me empecé un poco a cómo dotar de herramientas a los padres y a las madres, ¿no?, para prevenir que sus hijos tuvieran esa gestión tan inadecuada de los riesgos. Entonces, a partir de ahí, a partir del año 93, ya me enfoqué a comerme la cabeza de cómo ayudar a los padres y a las madres, ¿no?, a sacar a sus hijos adelante. Así fue cuando empecé. Mira, me parece muy interesante porque realmente este punto, ¿no?, es un punto que preocupa mucho a padres y madres, ¿no? Sobre todo es una cosa que te preocupa siempre. Cuando los hijos llegan a la adolescencia, entonces ya se disparan las alarmas, depende de cómo estén yendo las cosas en casa, ¿no? Y muchas veces los niños con dificultades de aprendizaje, que son los que tratamos nosotros en Glyphing, tienen como más puntos para caer en estos mundos de este tipo de peligros. Vale, es la gestión de los riesgos en general. Claro. Sí. Mira, te conocí en Madrid en una jornada que nos habían invitado a los dos y que tú fuiste invitado para hablar de un libro que se llama Familias Inteligentes. Me gustaría empezar por el principio y preguntarte ¿de qué hablamos cuando hablamos de familias inteligentes? Sí, como te decía antes, yo me como la cabeza continuamente cómo bajar la psicología a tierra e intentar que los padres y las madres tengan herramientas, ¿no?, para educar a sus hijos en la responsabilidad y en la felicidad, un poco en el bienestar, etcétera, etcétera. Entonces, el concepto de cuando yo empiezas a trabajar con los padres, siempre te plantean, pues, el motivo de consulta siempre es decisiones, son decisiones. La convivencia siempre son decisiones que toman los padres y las madres que a los hijos no les gustan, o decisiones que toman nuestros hijos y nuestras hijas, que los que nos enfadamos o los alteramos son el mundo adulto, ¿no? Entonces, me puse a trabajar en la idea de cómo se fomentan las decisiones en casa, cómo se fomenta la responsabilidad, porque responsabilidad y toma de decisiones están totalmente unidas, ¿no? Entonces aparece el concepto de inteligencia. Inteligencia es, la palabra de decisión está dentro de inteligencia, ¿no?, elegir entre. Entonces la definición es que decidimos en los diferentes contextos donde nos desenvolvemos, que nos ayudan un poco a adaptarnos y a ser felices o generar bienestar a nuestro alrededor, ¿no? Entonces, el concepto de familia inteligente es qué hacemos los padres y las madres para dotar de herramientas a nuestros hijos y a nuestras hijas para que tomen decisiones que les ayuden a afrontar las diferentes realidades que tienen que irremediablemente afrontar, ¿no? Entonces, de ahí viene el concepto de familia inteligente, ¿no? Es decir, cómo partimos de la base de que cuando un bebé nace, todas las decisiones las toman papá y mamá, todas, ¿no?, a cómo poco a poco lo que nos preocupa a los padres y lo que los padres tenemos la responsabilidad desde el minuto uno, cómo vamos soltando esa responsabilidad para que nuestros hijos maduren, ¿no? Entonces, ese es el concepto de familias inteligentes.
Muy bien. Para eso se necesita tiempo, ¿no? Para pararse a pensar, ¿no? Porque si no, a veces las decisiones, a veces no son decisiones, son reacciones. Eso es. Puede ser, Sí, ¿no? date cuenta que la conducta anticipatoria, ¿no? Es inteligente. Entonces, todas las conductas reactivas te invitan a la bronca, al castigo, a las malas formas y tal, ¿no? Y todo lo que sea anticipar, prevenir, pues siempre es más inteligente, ¿no? Entonces, efectivamente, yo trabajo en esa tesitura. Es decir, dentro del marco de la parentalidad positiva, que es lo que se marca dentro del Consejo de Europa, nos enmarca a los profesionales a transmitir buenas prácticas educativas, es decir, evitar el castigo, la bronca, las regañinas, todo eso que se ha demostrado ya científicamente que no vale para nada, pero que sí que hay otras fórmulas, ¿no? Mucho más respetuosas, mucho más coherentes y que ayudan a nuestros hijos. Es decir, no sé dónde está escrito que hay que hacer sentir mal a nuestros hijos para que espabilen y para que se responsabilicen, ¿no? Se puede hacer de una manera mucho más respetuosa y coherente, ¿no? Muy bien. En tu libro, en este libro que hablábamos de familias inteligentes, hablas de una técnica que es la técnica del semáforo. ¿Nos puedes explicar qué es, cómo se aplica y para qué nos sirve? Sí, es una técnica que está gustando mucho y de hecho ahora me lo está investigando la Universidad de Deusto, toda mi metodología. Para un profesional esto es un poco el final, ¿no?, de nuestro trayecto. Es decir, yo sé que funciona porque lo llevo aplicando muchos años con las familias y las propias familias me dicen que les funciona y por eso he escrito los libros y lo publico, pero cada universidad te respalde y te quiera investigar, pues siempre es un orgullo, ¿no? Entonces, el semáforo es muy sencillo. Es, bueno, yo creo que es una manera muy visual de traducir un poco esto de que se llama esto de poner límites, ¿no? Entonces tú llegas yo lo pongo ejemplo a las conferencias, ¿no? Pongo un ejemplo y digo, a ver, tú llegas ahora a casa y tu hijo, da igual que tenga 7 años, que 17, que 4, que 12, porque es una herramienta que vale para cualquier edad, cualquier tipo de familia o cualquier tipo de dificultad que pueda tener las familias, incluso con dificultades de aprendizaje, también yo lo he puesto en marcha. Y es muy sencillo, llega tu hijo a las 7 de la tarde y dice, papá, mamá, quiero un bizcocho, quiero ver la televisión, puedo bajar a la calle, ¿no? Te plantea una ilusión de las miles de ilusiones que nos plantean nuestros hijos y nuestras hijas y nos seguirán planteando y que prácticamente... Y nosotros ponemos un semáforo. Es decir, todas las ilusiones de nuestros hijos, pues hay un porcentaje de cosas que tenemos que decir que no, porque no pueden ser. Hay otro porcentaje que será el semáforo rojo. Hay otro porcentaje de esas ilusiones que van al amarillo, que son negociables, ¿no? Y hay otros porcentajes, ¿no?, que van al verde, para adelante, a disfrutar, ¿no? Entonces, eso es poner límites y esa es la idea de transmitir un poco de que todas las ilusiones que tienen nuestros hijos, ¿no?, pues tenemos que equilibrarnos, ¿no? Entonces hay familias que se exceden en el rojo, otras que no llegan, otras que ¿no? Entonces yo lo que ayudo a las familias es a equilibrar ese semáforo, es decir, y tiene que ver con las 3 habilidades parentales que todos los papás y las mamás ponemos en marcha en cualquier rincón del planeta, que es, si tu hijo te pide un bizcocho, pues tú puedes decir que no, ¿vale? Semáforo rojo. No puede ser, pues mira, son las 9 y aquí hay un plato de judías verdes delante. Y bizcocho no hay. Lo puedes negociar, que es cuando te comas el plato de judías verdes, encantado de darte el bizcocho. Pero primero, el plato de judías verdes. O puedes decir que sí, toma el bizcocho, ¿no? Y luego las judías verdes o no hay judías verdes. Es decir, entonces, cada padre o cada madre decide. Yo lo que digo es no pongas en Google qué hago, son las 9 de la noche y mi hijo tiene 7 años y me pide un bizcocho, ¿no? ¿Qué probabilidades hay de que tal? No, sentido común, y lo que yo trabajo es eso, que lo digas de manera respetuosa. ¿Dónde está escrito que hay que decir que no con las venas aquí, los ojos desencajados, ¿no? ¿no? Se puede decir no tranquilamente, como en otra interacción social, puedes decir que no, defendiendo tu postura y sin tener que alterar o hacer sentir culpable a la otra persona, ¿no? La negociación también tiene sus habilidades y tal. Entonces yo me dedico a trabajar con los padres y las madres
cómo le dicen que no a sus hijos, cómo negocian y cómo confían y respetan sus decisiones en el semáforo verde, ¿no? Y todo el libro, todo mi argumentario, pues está ahí explicado, ¿no? Pum, 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 pum. Y claro, esto te lo explico ahora en 5 minutos, pero Sí, sí. puedo estar 6 horas. Sí. No, pero ya para tener una idea ya... Y una cosa, entonces tú trabajas con los padres. ¿Trabajas con los Sí, padres? yo prácticamente soy psicólogo infantil, ¿eh? O sea, soy psicólogo infantil, pero creo y considero que antes de llevar a un hijo o a una hija al psicólogo, y fíjate que soy psicólogo infantil, yo creo que hace una primera fase donde ayudar a esos padres a revisar, a analizar, ¿no? Cómo están ejerciendo sus funciones, ¿no? Porque mi experiencia clínica es que es mucho más efectivo y eficiente hablar con los padres, ayudarles a ejercer mejor sus funciones, a que ellos se den cuenta, ¿no? Qué errores y qué fortalezas tienen a la hora de decir que no, negociar y tal, que aprendan a corregirlo, que aprendan a mejorarlo, y en el momento que los padres cambian, los hijos y las hijas cambian, ¿no? Entonces, a veces evitamos que los niños y las niñas vayan por un camino de diagnósticos, de pruebas, de medicación, de etiquetas, ¿no? Que a veces, bajo mi punto de vista, a mí poner una etiqueta o diagnosticar a un niño o darle medicación sin que se haya trabajado con los padres me pone muy nervioso, en general, ¿no? Entonces, creo que los profesionales tenemos que poner el foco primero en ayudar a esos padres a ejercer mejor sus funciones. Yo, en mi carrera profesional, ya te digo, y sobre todo cuando son menores de 10 años, muy pocas veces los veo cuando hablo de problemas de comportamiento, ¿no? Problemas más de tipo emocional, ¿no? Entonces, creo que es fundamental que si queremos que nuestros hijos estén seguros, estén bien, los padres y las madres tenemos que ser predecibles, tenemos que ser creíbles, tenemos que ser amables con sus emociones, tenemos que ser muy coherentes a la hora de poner el semáforo encima de la mesa, etcétera, etcétera. Sí, no, te lo preguntaba y hacía énfasis en esto porque estoy muy de acuerdo contigo. Mucho. O sea, yo lo digo muchas veces que los primeros en ir al psicólogo, cuando mandan a un niño al psicólogo, los primeros deberían ser los padres. Y de hecho, yo tengo una compañera que trabaja con dificultades de aprendizaje y trabaja con niños, pero que algunas veces a mí me ha dicho, yo he llegado algunas veces que he dicho a los padres, si no vais vosotros al psicólogo, yo no sigo trabajando con vuestro hijo, porque todo lo que yo puedo construir aquí se deconstruye o se derrumba, ¿no? en otro momento, justamente por no saber gestionar las relaciones. Yo aquí pongo una metáfora, que es, digo, imagínate que venir a tratamiento es como si aquí hay una montaña de arena, ¿no? Y se trata de transportar esta montaña de arena de aquí a aquí. Entonces yo a los padres digo, mira, los psicólogos tenemos una carretilla. Es decir, tú metes aquí a tu hijo y yo curro, o sea, yo hago algo, ¿no? Pero tengo una carretilla. ¿Qué es lo que pasa? Que yo miro que hay 2 excavadoras ahí, ¿no? Y las 2 excavadoras sois papá y mamá. Entonces, para mí es más inteligente, ¿no? Dejar la carretilla y ayudaros a que esas excavadoras funcionen. Porque además, mi objetivo como terapeuta no es ayudar a las familias a resolver los problemas que tengan en la actualidad, sino a que aprendan herramientas para prevenir y anticipar lo que les va a venir, ¿no? Porque esto es una montaña, pero es que te va a venir otra. Exacto. Y más grande. Bueno, diferente, sí, más grandes, más pequeñas, un poco de todo. Entonces, las excavadoras tienen que funcionar, porque si cada vez que tengan una problemática tienes que recurrir al psicólogo, ¿no? Como digo yo, no somos los padres, ¿no? Entonces, creo que es más inteligente ayudar a esos padres a mover esas excavadoras, ¿no? Muy bien, sí, totalmente de acuerdo. Entonces, el semáforo es una técnica para ayudar a los padres a poner esos límites. Es decir, es para ayudar si hay que poner límites, que se pongan de una determinada manera. O sea, eso tendría que ver con todo lo de que creo que ya lo has nombrado, lo de la psicología positiva, lo de la asertividad. Sí, vamos a ver. Una de las grandes lagunas que tenemos los profesionales, creo, es que no llegamos a un acuerdo de qué significa esto de poner límites. Yo creo que hemos llegado a un acuerdo, a través de la parentalidad positiva, lo que decía antes del Consejo de Europa,
a que tenemos que cumplir dos funciones. Tenemos que atender al plano emocional de nuestros hijos, ¿no? La importancia que tiene, porque todos los días en el hogar hay tristeza, hay cabreos, hay alegrías, hay de todo. Y nuestros hijos tienen que ver que papá y mamá les ayudamos un poco a gestionar sus emociones, pero también a gestionar los conflictos, a poner límites, a ejercer la disciplina, a poner normas, como queramos llamarlo. Entonces hay, en esa otra función hay un poco de pifostio. De hecho, yo me encuentro siempre con muchas familias que me llegan, no, es que el orientador del cole me ha dicho que mi hijo necesita límites, ¿no? Y entonces la siguiente pregunta es, ¿y esto cómo se come? ¿Esto con los límites qué es? ¿No? Porque se ve en todos lados, ¿no? Los niños necesitan poner el límite, no sé cuánto. Entonces yo creo que los profesionales tenemos que bajar un poquito más. No podemos decir, pon límites a tu hijo, porque es que los padres no tienen ni idea qué significa eso. Entonces, hay que... lo que yo te planteo antes es eso, todos los días ponemos límites. ¿Y cómo son los límites? Pues eso, ¿qué responsabilidades tengo yo como padre? Semáforo rojo. ¿Qué responsabilidades tienes tú? Y necesitarme ayuda, semáforo amarillo. ¿Y qué responsabilidades tienes que tener tú ya? Porque ya tienes X años y tienes recursos para gestionar eso. Y yo estoy aquí acompañando, pero eres tú el protagonista, ¿no? Entonces, yo no he visto, no es por tirarme flores, pero no he visto ningún libro, ninguna estrategia, ¿no?, que ayuda a los padres a poner límites. Quizás yo no he inventado nada, simplemente he puesto un poco de orden a lo que hay, ¿no? Porque tú escuchas, no, hay que decirles que no a los niños, la importancia es decir que no. Y yo digo, ¿siempre hay que decir que no? ¿No? No, la importancia de llegar a acuerdos y negociar, ¿siempre hay que negociar? O la importancia de dejarles que tomen sus decisiones y confiar en ellos, ¿siempre? ¿No? Pues habrá que tener un equilibrio, ¿no? Entonces, mi modelo que dices, ¿no? Cualquier etapa evolutiva, tengas 4 años, 6 años o 19, hay los 3 colores. Hay decisiones que tienen que tomar los padres, decisiones que tienen nuestros hijos y decisiones que tenemos que tomar conjuntamente, ¿de acuerdo? Claro. Entonces, para mí, eso significa poner límites. Eso significa gestionar los conflictos de manera positiva. Y depende de cómo gestionemos esos conflictos en casa, nuestros hijos van a aprender a gestionar los conflictos fuera de casa. Depende de cómo fomentemos esa responsabilidad, van a asumir responsabilidades también fuera de casa, ¿no? Y entonces, yo siempre tengo una variable que es, cuanto peor se gestionan los conflictos en casa, menos respetuosos seamos y cuanto más contradictorios e incoherentes somos, más influenciables son fuera de casa nuestros hijos, ¿no? Y si son más influenciables, pues tienen más posibilidades de gestionar los riesgos de una manera más torpe o menos inteligente. Vale, entonces con lo que has dicho ahora sería que educar bien, ¿no?, y acompañar en el crecimiento a nuestros hijos, cada vez el semáforo tendría que estar más verde, porque significaría que ellos tienen mayor autonomía y que son capaces de tomar sus decisiones de forma correcta. Yo le pongo un ejemplo, le digo, mira, te pongo un ejemplo, no sé para que te hagas una idea. Llega tu hijo un día y te dice, mamá, dame 20 euros que me quiero ir de fiesta y no sé a qué hora vuelvo. Y entonces tú le dices, no, semáforo rojo. Y te dice tu hijo, ¿por qué? Dice, porque tiene 7 años. No hay ninguna discusión, ¿no? 7 años no se puede permitir, tu hijo no tiene recursos para tomar decisiones, para irse de fiesta y gastarse 20 pavos por ahí, ¿no? Entonces, ¿qué digo yo? Que tarde o temprano esto que está en rojo tiene que pasar al amarillo. Y aquí es cuando le digo a la familia, digo, no me preguntéis cuánta pasta le dais o a qué edad tenéis que dejar a vuestro hijo salir de fiesta. Sentido común, cada familia con sus características, pues sabréis, ¿no? Cuando lo que yo digo es que tarde o temprano tiene que pasar al amarillo. Tienes que negociarlo con tu hijo. Tienes que negociar cuánta pasta le das, hasta qué hora llega, ¿no? Etcétera. Y tarde o temprano tiene que pasar luego al verde. Claro. Que es el cerebro de tu hijo o de tu hija el que tiene que tomar las decisiones, que cuando estudia, cuando sale, cuando entra o qué hace con 10 euros que tenga, ¿no? Y dejarle ahí que confíe y respetarle que va a saber tomar esas decisiones, ¿no? Y entonces, eso con todo. O sea, eso es con todo. Porque, como te decía antes, empezamos con que todas las decisiones las toman papá y mamá. Todas, ¿vale? Yo no conozco ninguna mamá que a su hijo de 4 días le pregunte si quiere teta demanda o no. No, la decisión es de mamá. ¿De acuerdo? ¿Qué ocurre? Pues que su forma de vestir, los horarios, cuándo ve la tele, qué es lo que come, todo eso, que lo decimos todos los padres y madres, poco a poco quieren decidirlo nuestros hijos. Eso es el crecimiento y esa es la madurez, ¿no? Y entonces, ¿cómo soltemos
eso, ¿no? Pues hace que nuestros hijos tengan más seguridad, más inseguridad. Si tú vas a un parque, ¿no? Y observas a los papás y las mamás de un niño de 2 años. Pues hay los papás que son los valientes, ¿no? Que sueltan a su hijo del tobogán desde arriba. ¿Se puede dar un piñazo el hijo? Claro, pero sueltan desde arriba. Pero hay otros papás que no, que sueltan a la mitad de camino. Y hay otros papás que no sueltan. Y esto ya te va dando pistas, ¿no? De cómo van a educar esos padres y las madres a lo largo del desarrollo, ¿no? Porque muchas veces hay que soltar desde arriba para que nuestros hijos aprendan a ver cuáles son sus competencias y sus habilidades, ¿no? Y el no soltar hace que no desplieguen eso y que se infantilicen y que les cueste tal, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, por supuesto que dos comentarios. Uno es que a cualquier etapa hay los 3 colores, pero que hay movilidad, como tú bien dices. Hay movimiento. Muy bien. Y una pregunta un poco difícil, quizás, no lo sé. Sí, bueno, porque ahora la familia tradicional, ¿no? De papá y mamá por siempre, toda la vida en la misma casa, esto ya no es así, sino que las familias se cambian, ¿no? Pues las familias dejan de ser papá y mamá y pasan a ser unos días en casa de papá, otros días en casa de mamá, luego aparece a lo mejor la nueva familia de papá, la nueva familia de mamá, es decir, las familias se hacen como un poco más complejas a nivel de estructura. ¿Existe el divorcio inteligente? Que imagino que sí. ¿Y cómo sería ese divorcio inteligente? Así, si rápidamente se pueden dar algunas pinceladas para que las familias que a lo mejor estén en esta tesitura sepan que se puede hacer seguramente lo mejor posible. Sí, he hecho alguna publicación en ese sentido y, bueno, a veces, como todo en la vida, pueden ser oportunidades, ¿no? Y a veces las separaciones o divorcios, pues, pueden ser oportunidades de reconstruirte o como madre o como padre, ¿no? Entonces, yo parto de la base que ningún semáforo es igual, ¿no? Papá tiene su semáforo y mamá tiene el suyo. Por muy enamorados que estén y por muy buena relación de pareja que tengan, nunca coinciden al 100%, ¿no? Hay cosas que tú consideras que debe estar en rojo y tu pareja pues en verde o en amarillo, y eso es lícito y eso es normal, ¿no? ¿Qué ocurre? Pues que cuanto más se enteren los hijos de esas discrepancias de colores adultas, pues más inseguridades transmitimos. Con lo cual, una cosa que yo trabajo mucho es, digo, mira, tus semáforos no son iguales, pero cuanto más cerquita están, más seguridad das a tus hijos, ¿no? Y más credibilidad hay, ¿no? Es decir, que vais a tener incoherencias como pareja. Entonces, esto llevado al extremo, es decir, que ya la situación familiar hace que se separe, digo, pues puede ser una buena oportunidad para que cada uno construyáis vuestro semáforo, porque a veces muchas separaciones son por deslegitimar el semáforo uno de otro, desautorizar el padre o una madre o tal, ¿no? Y los perjudicados siempre son los niños y las niñas. Entonces, a veces el separarte y cada uno tenga en su contexto, pues es una buena oportunidad de reconstruirte tu semáforo, ¿vale? Es decir, que cada uno se centre, ¿no? En que cómo puedo hacer yo ahora en este nuevo escenario, cómo puedo mejorar como madre y ser más coherente y más amable, y el papá o la mamá, pues que haga lo que sea. Entonces, aquí ocurren tres cosas, 3 niveles. Un nivel que es el de lo que llamo yo semáforo colaborativo, ¿no? Que es pues que papá y mamá, a pesar de que estén separados, pues sigue habiendo un nivel de comunicación adecuado y por el bien de sus hijos, pues se comunica. Yo qué sé, llega el médico y dice, este niño tiene que comer más verduras, ¿no? Pues papá y mamá se comunican, ¿no? Yo he puesto guisante, pues yo coliflor, pues no sé qué, y cada vez. Entonces hay ponen en primer plano sus hijos, ¿no? Y aparece el otro nivel, es el semáforo en paralelo. Llega el médico y dice, este niño más verduras, ¿no? Y cada uno hace lo que da la gana, pero no es buena comunicación, ¿vale? Y luego está el semáforo bélico, que es el peor, más peligroso, ¿no? Que es que la culpa de que tenga que comer verduras es que el padre le da todo el dato a hamburguesas y mierdas, o que la madre le tiene consentido, no sé qué, es decir, se echan mierdas uno contra otro, ¿no? Se desautorizan, y eso es lo que más daño hace a los niños y las niñas, ¿no? Entonces, si hay un semáforo colaborativo, hasta puede venir mejor a los niños y las niñas. Ahora, si hay un semáforo bélico, pues hace muchísimo
puede hacer mucho daño a la infancia. Muy bien, entonces tendríamos que trabajar en el semáforo colaborativo en estos casos. Bueno, y siempre, ¿no? Aunque estés también en casa igual. Eso Muy es. bien. Hablas también mucho del apego seguro y de los padres seguros, ¿no? Que es un poco lo que estabas diciendo ahora, ¿no? Que las incoherencias crean inseguridad en los niños. Pero yo lo que te quería preguntar es que la vida está llena de inseguridades, ¿no? Lo que estamos viviendo este último año, ¿no? Ha aumentado los niveles de inseguridad y de incerteza, aunque yo digo siempre que la vida es insegura e incierta por definición, ¿no? Pero ¿cómo podemos hacer apegos seguros con todas nuestras inseguridades, ¿no? Por ejemplo, una familia que ahora esté sufriendo por el tema de sufrir por el trabajo, ¿no? Para seguir que fluyan los ingresos hacia las familias. ¿Cómo esta inseguridad que tienen padre y madre legítimamente como personas que son se puede convertir en apego seguro hacia los niños? Vamos a ver, yo creo que el semáforo que te dice es las preocupaciones y los miedos y las inseguridades que no deben afectar a nuestros hijos deben estar en el semáforo rojo. El semáforo rojo debe ser protector, ¿no? Esto es la sensación cuando tú vas te invitan o cuando puedas ir que te invitan unos amigos a su pueblo que desconoces, ¿no? Vas andando por el pueblo y dices, uy, ¿qué restaurante más bonito? ¿Podemos venir aquí a cenar? Y te dicen tus amigos, no, porque es carísimo y además la comida es horrorosa. Entonces ese no es protector, te da seguridad. Como diciendo, ostras, tú tienes la autoridad, tú tienes las competencias, ¿no? Y gracias a ello. Entonces tú te despreocupas, ¿no? Diciendo, hola, la decisión de dónde comemos las toman mis amigos que paso a conocer esta realidad. Y eso te da una sensación de tranquilidad tremenda y de seguridad tremenda. Es decir, que otros decidan por ti está bien, ¿no? Entonces, eso lo tenemos que hacer los padres. Es decir, las cosas que nuestros hijos no tengan recursos para tomar decisiones, no, para asumir responsabilidades, las tenemos que asumir al 100% y tenemos que aprender a gestionarlas bien, ¿no? Ahora estamos atendiendo mucho los psicólogos problemas de ansiedad infantil. Y una de las variables que siempre me encuentro yo en las terapias es que los padres no saben manejar estos miedos, estas preocupaciones, como tú bien dices, las hemos tenido todos. Todos hemos tenido miedo, todos hemos tenido que aprender a manejar las incertidumbres, ¿no? Y las inseguridades, pero no deben salpicar a nuestros hijos, ¿no? Yo siempre recomiendo la película La vida es bella, ¿no? De cómo un papá es capaz, ¿no? De que su hijo ni se entere de que está en un campo de concentración. O sea, me parece lo más, ¿no? Es decir, y el chaval pensando que era un juego y tal. Mientras vea a su padre bien, pues el chaval no tiene sensación de que va a morir en cualquier momento, ¿no? Entonces, para mí esto es fundamental, ¿no? Fundamental el cómo gestionamos esas situaciones. Y para eso estamos los psicólogos también, ¿no? Para ayudar un poco a gestionar esos miedos, esas preocupaciones. Que el semáforo verde siempre lo tiene, porque es cosas que yo no controlo ya de mi hijo, que mi hijo ya toma sus decisiones y sus historias y yo diga lo que diga o hace lo que da gana, en general, ¿no? Eso es un poco el semáforo verde. Entonces hay que aprender a gestionar esas preocupaciones y miedos porque así mostramos más confianza y respeto en nuestros hijos o todo lo contrario. Muy bien. Muy bien. Me parece que acabas de editar un nuevo libro que se llama Convivencia Familiar Inteligente. ¿Nos quieres hablar un poquito sobre él? Bueno, el primer libro que escribí de familias inteligentes, acuérdate que eso, yo nunca he sido escritor, ¿eh? O sea, yo he ido a muchas conferencias, muchos talleres, a muchas terapias y nunca escribí. Me puse a escribir cuando ya la gente me decía, pero joder, que es un método que funciona, venga, para adelante, ¿no? Y entonces en el 2011 por ahí me puse a escribir y en 2012 publiqué Familias Inteligentes, ¿no? Que es un libro que todavía la gente se lo lee. En 2012 ya hay gente que me dice, joder, me lo leí cuando mi hijo tenía 7 años, me dio muchas claves y ya lo estoy leyendo con 14 años y me sigue sirviendo, claro, porque los tejos del semáforo están a cualquier edad, ¿no? Y por eso es una herramienta muy universal, incluso está traducido, o como llaman ellos, tropicalizado al mexicano, ¿no? Es decir, en fin. Entonces, porque también allí funciona. Yo he tenido la suerte de ir a México, a Costa Rica, a dar conferencias, ¿no? Y es un método muy universal. La misma movida que tienen ellos
las tenemos nosotros y les puede ser útil, ¿no? Entonces, lo que pasa es que me sigo, como decía antes, yo estoy convencido que casi el 80% de ese libro son lectoras, son mamás. Y entonces, yo dije, me acuerdo Yo también creo que debe ser así. Yo creo que sí. Y entonces digo, tenemos que ir a público varón también, ¿no? Porque me acuerdo de un amigo que me dijo, digo, ¿te has leído mi libro? Y me dijo, yo, Antonio, iba a esperar la película. Me dijo. Entonces dije, ostras, digo, hacer una película. Que de hecho he escrito un guión de una película también, ¿no? Eso es otra cosa, ya te contaré. Si sale una cosa, porque hay una cineasta, una directora de cine que está estudiándolo, ¿no? Muy bien. En los Goya el próximo año, no, esto es broma. Pero sí que de cómo llegar, ¿no? Entonces dije, pues voy a escribir un libro donde de todo mi arsenal, todo lo que explico, con ilustraciones, ¿no? Como si diera una conferencia de 2 horas, ¿no? Me te voy a enseñar porque creo que ha salido muy chulo, ¿no? Entonces contacté con un ilustrador, no sé si se ve bien. Sí, se ven los dibujos, sí. Todo. O sea, esto te lo lees en 2 horas. Y entonces yo lo que digo ya, cualquier padre o madre que no quiera leer, si ya no se lee esto, ya... Pero a ver, Antonio, porque... suerte que eres un hombre, ¿vale? Porque si hacemos aquí un resumen de esta pregunta que te he hecho, estoy escribiendo un libro con muy pocas palabras y muchos dibujos para que lo lean los hombres. Bueno, no es así. Para que lo lean las personas que le cuesta leer en educación. Sí, quería hacer una broma. Cuesta más. Y a los hombres nos cuesta más. Es así. Es así. Sí, afortunadamente va cambiando, ¿vale? Yo, las conferencias que hacía hace 15 años, pues el 95% eran mamás. Y ahora vas a público varón. Todavía hay más mujeres, ¿no? Cuando organizan una conferencia todavía hay más mamás, pero ya hay muchos papás que van apareciendo. Y esto es muy buena noticia, ¿no? Y creo que tenemos que seguir avanzando en este terreno, ¿no? Que se impliquen más los varones, ¿no? En la educación, ¿no? Porque creo que va a venir bien, ¿no? En ese sentido. Sí, no. Yo estoy por la paridad en todos los campos. En todos los campos. Yo creo que sí, que en la familia se necesita más implicación de los hombres, igual que en las escuelas. O sea, es prácticamente un mundo femenino, ¿no? Y no pasa nada, está muy bien el mundo femenino. Lo que pasa es que tendría que haber un equilibrio, porque en la sociedad hay equilibrio. El mismo equilibrio tendría que haber... El mundo de la ciencia hay pocas mujeres y hay que feminizarlo, así. Es lo que te iba a decir. El mismo equilibrio... Las cosas van mejor, efectivamente. Sí. Bueno, pues este es el libro nuevo, el de Convivencia Familiar Inteligente. Sí, y además es la primera vez que lo hago con una editorial, porque yo siempre el otro ha sido autoeditado, y es una editorial que tiene una edición preciosa, se han trabajado muy bien, ¿no? Y la verdad es que estoy muy contento, y la gente que lo está leyendo, de hecho ya vamos a por la segunda edición, porque está gustando mucho. O sea, vale, yo no lo tengo. Te recomiendo que en vez de en Amazon sean todos tus libros, ¿no? Que la gente... Este no lo tengo, pero hoy lo voy a ir a pedir. Estamos todavía en la semana del libro y me van a hacer descuento. Exacto. Muy bien. Tengo otra pregunta para ti, y la introducción de la pregunta es la siguiente. Ya sabes que Glyphing trabaja lectura y por lo tanto trabaja con muchos niños que tienen dificultades de lectura, y estos niños acostumbran a tener una vida un poco más difícil, a veces mucho más difícil que sus compañeros, ¿no? Y esto por el malestar que genera el hecho de tener dificultades de aprendizaje, de darse cuenta que no puedes seguir, los demás sí que siguen. A veces son también pues diana de burlas, ¿no? De sus compañeros, muchas veces no, pero a veces sí. Y todas estas dificultades escolares generan mucha frustración. ¿Cuál es la mejor manera, tu mejor consejo para gestionar esta frustración que tienen estos niños? Bueno, yo creo que es fundamental, como siempre yo pongo el foco en los padres y en las madres, ¿no? Cómo pueden ayudar a sus hijos, ¿no? A llevar adelante pues cosas que cuestan esfuerzo, cosas que... Entonces, a veces, efectivamente,
hay chavales que tienen más dificultades, tienen más talentos en una cosa, en otras tienen menos, ¿no? Tienen más fortalezas en ciertos aspectos y tienen más les cuesta más trabajo llevar a cabo ciertas actividades en otro. Pero siempre estamos hablando de lo que es la base. Entonces, yo como lo aplico todo al semáforo, hay dos ideas que lo puedo transmitir. Uno, que a veces los padres hacemos más cosas por nuestros hijos de lo que debemos, ¿vale? O no tenemos la paciencia o el aguante para soportar, entonces a lo mejor queremos que un problema de matemáticas se solucione en tal tiempo y insistimos en no sé cuánto, o nos preocupa a nosotros más que hacer que resolver el problema, cuando el que tiene que preocupar es a nuestro hijo y a nuestra hija. Entonces el semáforo les puede ayudar mucho a eso, ¿no? Como, y luego dos, el semáforo para todo el tema de la tolerancia a la frustración que tú has dicho antes, el semáforo también te da muchas explicaciones, ¿no? Entonces, si queremos ayudar a nuestros hijos a tolerar la frustración, a tener más persistencia en el esfuerzo, etcétera, etcétera, es muy bueno dos cosas. Uno, saber, conocer que si una ilusión de tu hijo le metes en el rojo, hay altas dosis de frustración. Dos, si lo metes en amarillo, la frustración es menor, pero hay frustración. Y tres, en el verde no hay frustración, ¿vale? Entonces, el primer consejo de los padres es cómo tienes equilibrado ese semáforo, pero no solo en las tareas escolares o en los temas académicos, no, en general. Porque para mí, cómo motivas a tu hijo a que haga una tarea escolar es cómo le motivas también para que recoja los calzoncillos después de ducharse. Es que es lo mismo, ¿sabes? Entonces, a veces solo delimitar, mi hijo tiene problemas académicos, no, a ver, vamos a ampliarlo, ¿no? Y cómo le motivas a hacer otras cosas, ¿no? Porque a lo mejor vemos que son chavales que tienen muchas habilidades para conseguir lo que quieren y muchas habilidades para escaquearse las cosas que no les gustan, ¿no? Entonces, ese primer foco. Y dos, el tema de las incoherencias y las contradicciones, ¿no? Cuando los padres pensamos que no, decimos que no, pero luego es semáforo verde, por ejemplo, eso genera muchas dosis de frustración en nuestros hijos, ¿no? Y sobre todo genera que no nos crean. Entonces, cualquier cosa que hagamos como guías no nos van a creer, ¿no? Entonces, muchas veces, los padres y las madres que sus hijos tienen dificultades en el aprendizaje o de tareas, siempre el plano emocional se olvida, siempre se olvida los conflictos o cómo, y al final aparece con lo que yo llamo en el libro la liebre, ¿no? La parte de que regaña de nuestro cerebro, la parte que no anticipa, que reacciona con la que hablábamos antes, ¿no? Y entonces es muy importante cómo gestionamos nuestras emociones, los padres, cómo nos autocontrolamos cada vez que veamos que nuestro hijo afronta una situación que le cuesta mucho trabajo realizar, ¿no? Como si grabamos en vídeo a cualquiera de vuestras familias en el día de ayer, de qué es lo que hacían, ¿no? Para que su hijo hiciera una tarea escolar, la que fuere, ¿no? Seguramente que lo viéramos aquí y diríamos, uy, aquí se ha calentado mucho, aquí tal, aquí al final su hijo ha aprendido a que cuanto más morrudo se ponga o más cabezón, pues más fácil es que le faciliten la tarea, por ejemplo, cosas así que... Y yo muchas veces trabajo con, no mi especialidad, ¿no? En el tema de trabajo, pero muchas veces cuando hay comportamientos problemas también van asociados con comportamientos o problemáticas ahora asociadas al tema del aprendizaje, de las tareas escolares o de aquellas cosas que le cuestan esfuerzo, ¿no? Y entonces, hacer una visión global del semáforo y desde que se levantan hasta que se acuestan, como tú vas sumando credibilidad, pues todo eso facilita, ¿no? La convivencia familiar. Sí, pero por ejemplo, has nombrado ya las tareas escolares porque me imagino que es un tema, ¿no? Yo tengo 3 hijos, ¿no? Y el pequeño que tenía estas dificultades de aprendizaje, yo recuerdo, o sea, que para mí la escolaridad, ¿no? Fue una lucha de casi cada día para hacer las tareas. O sea, para mí era, bueno, a ver cómo hoy tomamos esto y evidentemente puse en marcha 3000 estrategias, ¿no? O sea, el juego, el colaborativo, lo hacemos juntos, lo hacemos un rato a esto, luego descansamos, luego retomamos lo otro. Pero era como un trabajo extra que
a veces no tienes todas las tardes, todo el tiempo, toda la disposición mental para dedicar a aquello, ¿no? Entonces, yo lo recuerdo como una lucha de a ver qué nos inventamos hoy y cómo conseguimos hoy terminar las tareas. Más con todas las estrategias que, como tú has dicho, o sea, los niños son inteligentes y montan estrategias, ¿no? Por ejemplo, una estrategia es esconder los deberes que hay que hacer. Tengo menos deberes y yo mañana voy al cole y no los he hecho, pero mi madre hoy no se ha enterado, ¿no? O sea, que yo lo viví como una lucha y creo no, o sea, lo sé porque trabajo en esto, ¿no? Que hay muchas familias que lo viven como una lucha. Sí, si de por sí ya la convivencia está repleta de conflictos, porque es la única manera, porque, vamos a ver, el que yo asumo una responsabilidad y yo tomo una decisión y de repente mi hijo la quiera tomar, ya es un conflicto. Porque me es más fácil dar el yogur, ¿no? Que dejar el yogur y que la coordinación visomotora y ¿no? ¿Por qué? Porque si yo le doy el yogur aseguro que el 100% va para adentro. Si lo dejo ahí puede acabar en la cocina. Pero claro, como digo yo a los padres, no va a tener 15 años y vas a tener que seguir dándole el yogur, ¿no? Entonces, hay algún momento que tienes que soltar. Y cada vez que soltamos es un conflicto que hay que saber gestionar. Entonces, claro, yo le digo a los padres, a ver, si tu hijo suspende 5, ¿a quién le preocupa más? ¿Y a quién debería preocuparle más? Pero si tu hijo no hace la cama, ¿a quién le preocupa más? ¿Cómo lo expresas, ¿no? ¿Cómo le motivas para que se responsabilice, ¿no? Entonces, para mí esa es la clave, porque mi objetivo no es decirle a tu hijo que tiene que estudiar, que tiene que hacer la tarea o que tiene que hacer, no sé. Mi objetivo es cómo hacer que su cerebro sea, hostias, tengo que organizarme o cómo puedo hacer para equilibrar las cosas que me gustan y las cosas que no me gustan, ¿no? Porque esa es la idea que tenemos todos los padres y las madres del planeta, ¿no? Que nuestros hijos se acuesten todas las noches, ¿no? Que han disfrutado el día, lo han pasado bien, pero también han asumido las responsabilidades acordes a su etapa evolutiva. ¿Qué hacemos? Y a lo mejor para mejorar la atención, la impulsividad de nuestros hijos y su concentración o el esfuerzo, lo que sea, poniendo un semáforo adecuadamente, pues van para adelante, ¿no? Pero lo que tú has dicho, a veces hay que ser supermamás, efectivamente. Porque bueno, o sea que revisar el semáforo siempre es bueno en cualquier situación y con cualquier tipo de niño. Y luego, bueno, pues supongo que estabas refiriéndote a la sobreprotección, ¿no? Puede ser que no, con un niño con... En general, yo no hablo ni de autoritarismo ni de sobreprotección ahora mismo, que sería, hombre, se ve claro, es decir, el reloj, el semáforo es como si fuera un reloj de arena, donde todas las decisiones las tiene que tomar mi mamá cuando nacen y poco a poco tiene que ir cayendo al amarillo y poco a poco al verde. Entonces la sobreprotección es que va muy lento eso, ¿no? Cuesta trabajo. Entonces, bueno, yo hablo más del estilo contradictorio ahora mismo, que es el que más daño está haciendo a nuestros hijos. O sea, lo que no se puede hacer es a un chaval decir, venga, que tú eres capaz de hacer esta tarea escolar y luego hazlo tú, por ejemplo. O facilitarlo yo. Venga, ¿qué es lo que tienes que hacer? No, es que no sé qué. Venga, que tú puedes, venga. Y a los 10 minutos, pero no te das cuenta que tienes que sumar, coño. ¿Entiendes? Entonces, el otro dice, hostia, me ha costado 10 minutos para que mi madre o mi padre me diga lo que tengo que hacer. En vez de, no sé si me explico. Y esos son errores muy habituales, ¿no? Que cometemos todos los padres y las madres, ¿no? Entonces, los niños aprenden que tengo que desesperar a mis padres, ¿no? Para que al final me faciliten muchas tareas de mi vida. O para que al final hagan aquello que quieren que yo haga, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Sí, hay muchos matices con respecto a esto. Cierto. Muy bien, muy bien. Lo has nombrado antes, pero quería terminar con este tema, lo de la Universidad de Deusto, que están investigando tu metodología. ¿Y esto cómo lo hacen? ¿Realmente aplican la metodología en familias, controlan variables? Pues a lo mejor aprovecho, a ver si me eches un cable. Mira, hace un año y medio se puso en contacto conmigo la Universidad de Deusto a través de su equipo de investigadoras de parentalidad positiva, se llama Family Six, y que llevan investigando temas de parentalidad positiva, ¿no? Entonces se fijaron en mi metodología, cosa que, como te digo antes, para mí es un orgullo a nivel profesional, ¿no?
pues yo creo que además es lo único que me falta, ¿no? Una evidencia empírica o científica de lo que... Y además creo que nos viene bien a las familias en general, porque ahora hay mucho gurú, ¿no? Que dice muchas cosas de educación y a la familia le volvemos locos. Tú pones manejo de rabietas en internet y te puede dar una información y la contraria, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, que haya métodos validados científicamente, pues está bien, ¿no? Eso por un lado. Y entonces, la primera fase, validaron mis instrumentos de evaluación. Yo tengo varios instrumentos, un cuestionario de habilidades parentales, es decir, cómo decimos que a nuestros hijos, cómo negociamos y cómo confiamos y respetamos sus decisiones, donde luego se da un informe a las familias de qué cosas pueden mejorar y cuáles son sus fortalezas, ¿no? Eso además ahora mismo es gratuito, se puede hacer en convivencial.com, ahí está puesto el cuestionario. Tengo otro que es el semáforo de la convivencia familiar, que es eso, poner todos los conflictos que tienen los papás y las madres desde que se acuestan, desde que se levantan nuestros hijos hasta que se acuestan, alimentación, higiene, horarios, estudios, uso de las pantallas, etcétera, etcétera. Y los padres lo que hacen es qué conflictos son responsabilidad adulta, hay que decir que no, qué conflictos podemos negociar y qué conflictos tiene que ser mi hijo el que lo afronte y yo acompañar, ¿no? Entonces, todo eso ha sido este primer año, que con una subvención del gobierno vasco pudimos hacerlo, y me han validado los instrumentos y, buena noticia, ya están, vamos, están ok a nivel psicométrico. Muy bien. Estoy muy contento. Y ahora, una segunda fase, quiero hacer una investigación con muestra de familias. Tengo que contar con 600 familias en todo el territorio nacional. Pues os digo que como por allí no tengo nada, tengo ya talleres en Euskadi, en Andalucía, en Extremadura, en Madrid, ¿no? Y bueno, estoy abierto todavía, ¿no? No debo Pues hacer... hablamos de lo que necesitas y si podemos te echamos un cable, Sí, porque claro que sí. puede ser muy interesante, porque ya te digo, quiero empezar en octubre y son 50 familias, ¿no? Que pasan las herramientas evaluativas, o sea, se hace como una fotografía de cómo está la convivencia familiar. Luego hago 2 grupos al azar. Uno es el experimental, donde le doy la escuela de familias que doy yo. Ya se vería si es presencial o online, a ver cómo nos deja la vida. A ver. Y luego se vuelve a evaluar a los 6 meses y al grupo control le doy la formación ya después, ¿no? O sea, que todas las familias reciben la formación en diferentes momentos. Y todos esos datos, la Universidad de Deusto, pues hará sus historias, ¿no? Irá viendo un poco y la idea final es hacer una especie de manual, ¿no? De manual para la familia, para los profesionales, etcétera, etcétera. Es decir, es un proyecto muy interesante. Muy bien. De acuerdo, pues ya está, Antonio. Pues, Muchas gracias por todo lo que nos has dicho, por este semáforo inteligente, a ver si aprendemos a aplicarlo y si no te llamamos. O leemos tu libro o mira, te llamamos. Sí, yo creo que con hacerlo del cuestionario, yo ahora mismo en mis terapias dura muy poco, porque entre que hacen el cuestionario, sacan sus conclusiones, se leen el libro y ven las respuestas, prácticamente hago un asesoramiento muy, muy sencillo. O sea que Muy bien. esa es la idea, que llegue a mucha gente y que en poco tiempo las familias puedan ver que hay otra forma de educar. Muy bien, pues muchísimas gracias, Antonio. Un abrazo. Chao.